tardes, bienvenidos y bienvenidas a su espacio Trátame Bien, su almuerzo educativo. Gracias por permitirnos nueva vez estar en contacto con ustedes a través de Sol 106.5 FM. Como cada sábado nos proponemos hacer un programa educativo con un propósito que les sirva a ustedes para poder dar respuesta a las situaciones que se le presentan. Hoy estaremos hablando de los espejos de la violencia en las redes sociales. Soy Nilka Castro y me acompañan en el día de hoy Víctor Medina y Jennifer Peguero. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes y deseando que el programa, el almuerzo, sea de muy buen provecho. Así será. Jennifer. Muy buenas tardes, Nilka. Buenas tardes, Víctor, a toda la audiencia que nos sintoniza cada sábado a través de Sol 106.5, la más interactiva. Aprovecho de inmediato para decirle nuestras diferentes frecuencias para esas personas que sabemos que no están como nosotros, sentados en sus casas o en una cabina, pero que están tomando carretera. No hay excusas para sintonizar. Estamos en 106.5 para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para el Cibao, 94.7 sur y este y 88.5 en Samaná. En las redes sociales, a toda esa comunidad que cada día nos sigue y nos deja sus mensajitos, @Trátame Bien Radio, Nilka.cc, Víctor Medina, una servidora Jen Peguero 30, y a través de Sol FM usted puede disfrutar también todos los contenidos. Señores, estamos también en TikTok. Para los que son más asiduos en esa red social, vayan a darnos cariñito por allá. Nos pueden encontrar como Trátame Bien Radio. Asimismo, nos buscan, nos encuentran y comparten los contenidos que hay de todos los especialistas para ustedes. Nilka Castro, este tema que tenemos en el día de hoy, porque hemos hablado de diferentes tipos de violencia, pero no había visto que habláramos de la violencia en las redes sociales. Bueno, como bien dice, hemos hablado muchas veces de los diferentes tipos de violencia, de la violencia psicológica, de la violencia física, de la violencia que se da en la pareja, de la violencia que se da contra los niños y las niñas. Y hoy nuestro enfoque va dirigido a los medios de comunicación, esos que contribuyen y que están haciendo una incidencia tan fuerte en las personas. Hoy en Trátame Bien hablaremos de la violencia en las redes sociales, que es una violencia que pasa desapercibida, pareciera que es ciega para todos y para muchos, y que contribuye a la perpetuación de la violencia, de otros tipos de violencia, pero además es esa que a veces queda olvidada detrás de las cuentas, con esos comentarios que a veces son tan dañinos, que dañan, que son burlas, que son efectos que le perduran a la persona, que muchas veces le generan situaciones emocionales y que le inciden en el malestar, en situaciones, y también que van a cada día dando una respuesta negativa en otros espacios. Y para comenzar, bueno, Víctor, ¿qué tú nos puedes decir de esa violencia que sucede a través de las redes sociales, en los medios también, en cómo muchas veces se publican las noticias, en las estaciones de radio y en los programas televisivos, muchas veces también cómo se expresan? ¿Qué tú nos puedes decir de eso que sucede? Buenas tardes de nuevo. Me gustaría enmarcar mi participación poniendo algunos parámetros. Estos serían, por ejemplo, que la violencia responde a una condición social, emocional y psicológica. El otro elemento es que la violencia responde a la estructura social en la cual nos desenvolvemos.
Y el otro indicador sería que la violencia sirve como garantía de mantener y reproducir nuestras condiciones sociales. Lo digo así porque cuando nosotros abordamos la violencia y la vamos segmentando en sus diferentes manifestaciones, podemos perder de vista la estructura violenta de la sociedad en que vivimos. ¿Cómo se expresa esa violencia? ¿Cuáles son esos comportamientos que se generan? Entonces, en ese contexto, las redes sociales sirven como canal, primero, de dominación y de difusión del sistema de creencia, y en segundo lugar, como vía de control y de desahogo de nuestros estados emocionales. Es decir, quien agrede en las redes sociales o vive en las redes sociales está satisfaciendo una necesidad personal, pero también satisfaciendo una visibilidad social. Fíjate, por ejemplo, cuando uno recibe un mensaje de alguna acción violenta, en este caso, un accidente, lo que sea, la opinión que se genera es en función de quién tuvo la culpa. O sea, que ahí inicia, en buscar el culpable. En buscar el culpable. Mientras tanto, la realidad de que el accidente es producto de una cultura de irresponsabilidad, por ejemplo, en el manejo que tenemos, queda de lado. Cuando yo asumo en mis conversaciones lenguajes denigrantes para cuestionar las posiciones de otra persona, estoy ejerciendo violencia. Y uno de los elementos que facilita y promueve este ejercicio en los medios digitales y en los medios de comunicación, el lenguaje agresivo, es que hemos perdido el respeto a los demás. La violencia tiene como base poder y falta de respeto. Ok, entonces en esas faltas de respeto, ¿verdad? Es que se dan esos casos que pudiéramos denominar el acoso, el hostigamiento, las amenazas, los insultos, la vulneración de la privacidad del otro, el contenido a veces que es lacerante de la intimidad, ya sea de la sexualidad del otro o también de la persona, de alguna situación que haya podido pasar y todo eso. Entonces, ¿cómo todas estas expresiones de todos estos comportamientos violentos, cómo esto se relaciona con la estima de la persona, con el bienestar de la persona, con eso que es lo que cada día vamos con lo que vamos interactuando? Te voy a establecer una relación simple. Yo me relaciono con los demás como yo me veo y como yo veo a los demás. Es decir, el primer criterio que mueve hacia una relación es el sentido con el cual yo me evalúo. O sea que tú me estás diciendo que las publicaciones que hacemos las personas hablan de cómo somos, hablan de nosotros, de nuestros valores, hablan un poco de la persona que soy. Indiscutiblemente. Y va orientado hacia un público en el cual o yo quiero dominar, ¿verdad? Y en ese sentido soy agresivo o agresiva, o yo quiero identificarme con ese público y entonces me convierto en un seguidor. Sí, pero muchas veces más que seguidor, como tú dices,
a veces quieren lograr posicionarse, ¿no?, en las redes sociales, pero vemos estas personas que se convierten en acosadores. Porque si yo, por ejemplo, Jennifer, me aparece una publicación que a mí me disgusta, mi comportamiento es no emitir ninguna opinión sobre eso, a menos que se esté violentando los derechos humanos de alguna persona. Yo limito mi comentario, pero hay personas que se llenan de odio y destilan todo ese veneno en esas publicaciones, olvidando que del otro lado también hay personas. Entonces, como a veces no sabemos si es que realmente esa persona tiene una conducta así de agresiva, ese individuo, o solamente busca llamar la atención. Podrían ser todas las anteriores. La cuestión es, primero, ¿por qué tú no respondes? Por las condiciones de tus valores, de tu formación y de tus creencias. Por el nivel de cultura y en el ambiente que tú te desenvuelves. Es decir, tú te mueves en un espacio que posibilita que tú vayas transformando tu forma primaria de pensar. Entonces tú desarrollas la tolerancia y el respeto y por eso no respondes. Pero no todos estamos interesados en esa transformación interior, sino que respondemos a buscar precisamente o a llamar la atención. No importa de qué forma lo logremos. Por eso yo a veces veo informaciones en las redes que lo primero que yo me pregunto ¿es esto cierto o es una manipulación para lograr un objetivo? A mí me llama algo la atención, tanto de lo que dice Víctor como de lo que expresa Jennifer, y es el tema de querer llamar la atención. O sea, pareciese, y es como si la persona le interesa más ir acorde a sus valores, y esto tal vez habría que ver, entonces, qué valor hay detrás que lo está moviendo, que yo decido lanzar una información, por decirla, simplemente porque yo tengo una necesidad de un espacio o de sentir un poder o de sentir que alcanzo seria cantidad de likes o que me hago viral o que todo esto que pasa, ¿verdad?, en este mundo de las redes sociales. Pero no, yo quiero, las redes sociales sabemos que es un espacio de comunicación, pero también yo creo que en este tema de esta violencia que se da en los medios de comunicación, no solamente debemos de ir hacia las redes sociales, porque pareciera en las redes sociales transitamos todos, aquellos que están formados y lo que no. Pero me llama mucho más la atención lo que pasa muchas veces también en los medios de comunicación, ¿verdad? Cómo se elaboran a veces, por ejemplo, los titulares, o cómo se habla, por ejemplo, a través en una cabina, ya sea televisiva o de radio, como sin pensar en quiénes están detrás, en lo educativo que todo contenido en una televisión, en un radio, en un periódico o en una red social pudiera estar educando a alguien o pudiera estar enseñándole algo a alguien y pudiera también estar construyendo la forma de ser de alguien. Entonces pareciera que eso lo pasamos de vista. Y eso, como esa importancia que tiene, porque a la larga hablamos mucho de la violencia, ¿verdad?, pero no nos damos cuenta de ese ejercicio violento que hacemos en cosas que pasan como naturales. O sea, que yo insulte, que yo ponga una palabra descompuesta, que yo acuse, que yo denigre, que yo difame, que yo discrimine, pareciera que eso no es violencia. Tú has dado en el punto clave, o sea, se está normalizando lamentablemente la violencia a través de las redes sociales. Claro, entonces todo eso, o esa manera también que enseñamos de ese lenguaje que es rígido y que es cerrado, o sea, como ese siempre, ese nunca, ese todos, y que pareciera que todos tenemos que ser todos iguales o todas y todos iguales. Entonces también esas expectativas que se generan, y es como, no, pero el otro tema es cómo se convierte en un chiste,
¿Cómo todo esto, Víctor? Porque sé que he expresado ahí muchas ideas, desde el chiste como una normalización de la violencia, el lenguaje, la forma del lenguaje como una normalización de la violencia, y también todas esas expresiones donde discrimino, donde aparte de discriminar, también difamo a una persona. Yo te voy a poner 2 ejemplos. En una oportunidad, un joven por las redes se expresó amenazando al presidente de la República. Eso inmediatamente se convirtió en una tendencia. Primero, porque está amenazando al presidente de la República. Ahora bien, la persona que hace la amenaza está hablando desde una intencionalidad real. No. Sin embargo, se convirtió en tendencia. Lo que hablábamos ahorita. Se convirtió en tendencia. ¿Por qué? Porque lo que nos mueve es estar al día con lo que sea. Estamos en un ambiente donde predomina lo banal, lo transitorio, lo divertido. Que todo es un chiste. Y justamente ustedes han hablado mucho, creo que el efecto dominó con el tema de la violencia. Y justamente con ese ejemplo que da Víctor, luego de ese suceso, pasó con una señora que hizo lo propio y con 2 chicos que también amenazaron a un periodista. Entonces siguen la tendencia, pero entiendo que también que es porque no hay consecuencias reales. Y también yo veo algo, Víctor decía algo ahorita, él decía, cuando yo recibo una noticia, lo primero que hago cuestionar, ¿es esto cierto? Entonces, todos podemos hacer eso, pero ¿quiénes realmente lo hacen? ¿Quiénes cuestionan la información que reciben? Porque muchas veces el personaje se traga el contenido y la gente lo dice, pero eso lo dijo fulano. Exacto. Y ya como fulano es un personaje, palabra de Dios. Ya eso es palabra de Dios. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, y aquí quiero hacer una diferenciación. Una es que el conocimiento siempre avanza y una persona puede tener un criterio hoy y expresarlo y tal vez no actualizarse y poder seguir diciendo lo mismo, y eso estar desfasado. Y lo otro esa es una parte, y la otra parte es que también una persona pudiese, ¿verdad?, en un momento dado, usar un recurso, como dice, una media verdad, porque yo quiero incitar o concitar un interés o hacer una polémica o generar un debate, porque sabemos que la polémica, los debates generan tendencias. ¿Entiende? Entonces, ese ponerse en posición de dualidad. Y en este mundo donde lo que andamos cazando es números, que no nos pareciera que olvidamos la responsabilidad que tenemos con aquellos y aquellas que nos escuchan o que nos leen. Entonces, pareciera que eso queda como por debajo. Y no nos damos cuenta que nos quejamos de esta sociedad. Que la conformamos, ¿verdad?, nosotros. Que nosotros somos que la estamos construyendo. Entonces, que tal vez debemos de cuestionarnos más a profundidad de qué está pasando. Fíjate, por ejemplo, si yo le digo a Jennifer, busca ahí a nivel de redes los top a nivel de música, ¿cuáles son las tendencias? Y eso te va a dar una información. Claro, claro. Entonces, bueno, los tops en nuestro contexto, precisamente, porque en cada contexto es distinto. Precisamente, estamos hablando de acá. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que estamos dando como alimento a la ciudadanía? ¿Cuál es el contenido? Porque yo puedo responder con crítica a una información con un mal contenido, pero el que no tiene esa capacidad se va a mover desde su emocionalidad e identificarse con lo que está escuchando. Tú acabas de decir una cosa muy importante, Víctor. Tú acabas de decir que se va a mover con su emocionalidad. Claro, entonces, claro, con la emocionalidad es como instintivo. Y si yo me dejo mover por el instinto, entonces, ¿qué yo voy a hacer ante cada cosa que yo sienta que me afecta, ante cualquier cosa que yo sienta que no es acorde conmigo, ante cada cosa que tenga una diferencia conmigo? Exactamente. Entonces, ante la diferencia, si es por instinto,
El instinto es que cuando yo me siento mal hay algo Ataco. algo natural que salta. Y yo voy a dejar que eso sea lo que salga al otro. Porque ese es entonces el ejercicio de la violencia, precisamente. El ejercicio de la violencia es que ese instinto yo no lo freno, que ese instinto yo no uso la razón, que esa parte cognitiva que yo tengo, ese lóbulo frontal, entonces yo no paso a mi información, pasarlo por él no se y a desviarlo o a regularlo y hacer, tal vez poner un límite, pero que no tenga que ser con el ejercicio de la violencia. Así es, con esta reflexión nosotros nos vamos a la pausa, pero le vamos a dejar una pregunta en el aire a nuestros especialistas Nilka y Víctor. A las personas, a los artistas, a las figuras públicas, ¿les afecta lo que se comente de ellos en las redes sociales? La respuesta al regresar de esta breve pausa, no le cambie.